¿Qué pensarías si te dijera que los hombres no son los asesinos seriales más peligrosos del mundo? Aquí conocerás que detrás de una hermosa sonrisa se pueden esconder 400, 600 o hasta 5000 muertes. En el video de hoy hablaremos de las 7 asesinas seriales más grandes del mundo. Comenzaremos con alguien de la cual ya habíamos hablado. Te dejo aquí el video completo para que puedas conocer toda su historia. Una luchadora profesional y cuidadora. Una persona que tiene en su lista 16 muertes. Juana Barraza, más conocida como la Mataviejitas, es una asesina que sigue cobrando cadena perpetua en México por los asesinatos que realizó desde los 90 hasta el 2006. En el año 2000 en México se empezaron a presentar casos de mujeres de la tercera edad estranguladas en su casa. Se cree que todo lo que hizo la Mataviejitas fue por un trauma de la infancia muy fuerte que tenía, ya que sufrió de muchísimo abuso e incluso su madre la vendió por unas cuantas cervezas. La Mataviejitas se ganaba la confianza de esas personas. Después entraba a su casa, las estrangulaba y empezaba a revisar qué cosas se podía llevar. Cosas de valor como para tener una colección de sus víctimas. Todo hasta que la atraparon y ahora enfrenta una condena de 759 años en prisión. En el puesto número 6 tenemos a la sádica enfermera Jay Topan, a la cual se le acusaron 31 crímenes. Esa enfermera es considerada como una de las envenenadoras más sádicas en la historia de todo Estados Unidos. La infancia de Jane fue bastante complicada, ya que pasó por varias familias adoptivas donde fue bastante maltratada. Cuando creció, pudo lograr uno de sus sueños y entró como aprendiz de enfermería, aunque ahí también tuvo bastantes problemas, ya que la miraban como un bicho raro, una persona que estaba demasiado obsesionada con las autopsias. Se sospechaba de Jane que llevó a la muerte a más de una docena de mujeres y hombres internados, ya que le gustaba jugar muchísimo con la dosis de los medicamentos. Cuando fue detenida comentó que experimentaba una especie de estímulo sexual cuando los pacientes morían o estaban lo suficientemente drogados como para sentir algo. Ella se aprovechaba de ellos, se metía en sus camas y los tocaba. Después de haber trabajado en varios hospitales, empezaron muchas sospechas hacia ella. En ese momento, ella decide salirse y empezar a trabajar de manera independiente con amigos o familiares. Ahí es donde comenzó su historia criminal. Empezó a darle sobredosis de medicamentos a su hermanastra, con la cual se había reencontrado un tiempo después, una hermanastra de alguna de las familias con las que vivió. Así pudo robarle ciertas cosas como un reloj y una cadena de oro que ella tenía. Empezó a matar a más personas y amigos por envenenamiento, incluso a una familia completa. En 1901 Jane fue interrogada y confesó haber matado a 31 personas, pero la gente que ha estudiado su vida dicen que podrían haber sido más de 100 personas. Un año más tarde de su confesión y tras varios procesos, Jane fue considerada como una persona demente y en el tribunal decidieron enviarla a un asilo mental en lugar de la cárcel. Ahí pasó el resto de su vida hasta su muerte a los 81 años. En este puesto tenemos a Amy Gilligan, una mujer que abrió una casa para cuidar a adultos enfermos en 1907 en Estados Unidos. Entre 1907 y 1910, 12 de sus internos fallecieron y entre 1911 y 1917 fallecieron cerca de 48 pacientes. Todos mostraban un patrón característico. La mayoría de los internos, si no es que todos, fallecían de una manera repentina después de dar una gran suma de dinero para un cuidado vitalicio. Amy fue vista comprando cantidades gigantes de arsénico, algo que se utiliza para matar a las ratas. Eso fue algo que levantó muchísimas sospechas, por eso la arrestaron, la juzgaron y se le encontró culpable de alrededor de 60 personas. En 1919 se enjuició y se le sentenció a cadena perpetua en la cárcel. En 1923 tuvo un ataque nervioso por su locura y fue trasladado a un hospital de enfermos mentales. Allí estuvo hasta 1962, falleciendo a la edad de 89 años. En el puesto número 4 está una persona que se aprovechó de su profesión y cometió los peores crímenes. Kristen Gilbert era una niña con una familia sin problemas, claro, cuando era hija única.
hasta que nació su hermano, y para llamar la atención comenzó con mentiras y robos. Fue un poco más fuerte en esos aspectos, pero se podría notar normal por la adolescencia. Todo fue bastante tranquilo y normal, obtuvo su título de enfermería con muy buenas calificaciones. Consiguió un trabajo en el centro para veteranos y la mayoría de sus compañeros pensaban que era una mujer muy competente y que atendía rápidamente las emergencias. O bueno, así era hasta que la pasaron al turno de la noche, porque de ese momento en adelante se triplicaron las muertes. Poco a poco empezaron a sospechar de ella. Los pacientes fallecían aunque no tuvieran peligro alguno, y los medicamentos empezaron a bajar muy rápido de cantidad, en especial la efedrina, un medicamento que puede causar problemas cardíacos. Es aquí donde se le empieza a investigar qué era lo que estaba pasando, pero ella deja su trabajo diciendo que se encontraba enferma. En ese entonces tenía 2 hijos y se había separado de su marido, pero comenzó a salir con un guardia de seguridad del hospital donde trabajaba. Fue investigada ya que desde que comenzó a salir con el guardia, el hospital recibía muchísimas amenazas de bomba. La policía investigó y la arrestaron por esas amenazas y por todas las muertes de los pacientes en los turnos de ella. En el año 2000 se inició la investigación en su contra y se dieron cuenta que durante los 7 años que ella estuvo trabajando en el hospital, de los 350 muertos que hubo, más de 175 fueron en su turno y ella estuvo presente. En el año 2001 se le encontró culpable de 4 personas y se le condenó a 4 cadenas perpetuas, aunque se piensa que el número de muertes que cargaba eran entre 175 a 300. Ya hemos llegado al top 3 y créanme, de aquí en adelante la cantidad de muertes va a escalar de una manera enorme. En el puesto número 3 tenemos a Amelia Dyer. Esta mujer es la responsable de la matanza de más de 400 niños de la época victoriana. Era una mujer que su trabajo era cuidar niños, pero ella se encargaba de estrangularlos, darles dosis muy elevadas de medicamentos o matarlos de hambre. Por el año en el que pasó todo esto no hay mucha información, solamente se sabe que fue llevada a la horca por los crímenes que cometió en el año de 1896. En el puesto número 2 tenemos a la mujer con la mayor cantidad de asesinatos a mujeres de la historia mundial. Apodada como la Condesa Sangrienta, Elizabeth Bathory asesinó y torturó alrededor de 650 mujeres, todo entre los años de 1585 y 1610, torturándolas en su castillo. Se la apodó la Condesa Sangrienta, ya que había un rumor que ella tenía una afición de bañarse con la sangre de las mujeres jóvenes, ya que esto le podría dar más juventud. Años después fue juzgada por 80 muertes, sin embargo, se le estimaban más de 600. La condesa permaneció encerrada en la cárcel de su castillo hasta que murió a la edad de 54 años por una enfermedad. En el puesto número 1 tenemos una mujer que la cantidad de muertes y todo lo que le hizo a las personas que mató pareciera de película. Si las últimas 2 con 400 y 650 muertes te parecieron excesivas, aquí es donde da un brinco impresionante. Con más de 5000 muertes tenemos a Ilse Koch. Comenzó su vida sexual a una edad muy temprana, lo que hizo que conviviera con muchos oficiales, entre ellos de las SS. Uno de los más importantes fue Heinrich Himmler, uno de los hombres cercanos del Führer. Himmler arregló el matrimonio de Ilse con Karl Koch, lo que le dio privilegios a Ilse en un campo de nazis, donde torturaban a hombres y mujeres. Era una mujer despiadada que le hacía cosas horribles a los presos. Entre sus crueldades, usaba las torturas medievales como la pera anal. Dejaba sin comer por semanas a perros para que se alimentaran de mujeres embarazadas y hombres que no le parecían atractivos. Dejaba a personas sin comer mientras ella tenía de todo en su casa. Esta mujer se ganó una reputación de sádica al empezar a coleccionar pieles humanas tatuadas. Lo que hacía es que cuando le llamaba la atención algún tatuaje de alguna persona, la mandaba a matar o la mataba a ella, y después le arrancaba la piel donde estaba ese tatuaje. Estas pieles las utilizaba en bolsos, carteras, cubiertas de libros, guantes, etc. 2 años después de haber terminado la guerra, Ilse fue juzgada.
Con toda la colección de pieles que ella tenía, no se pudo comprobar que ella era la persona que les arrancaba la piel o que los mataba. Solamente fue sentenciada a cadena perpetua, aunque después de unos años se desestimó su caso y fue liberada. Familiares de las víctimas y soldados estaban en contra de esto e hicieron muchísimas huelgas para que la volvieran a juzgar y le dieran la pena máxima, aunque de nuevo solo le dieron cadena perpetua. Estando en la cárcel, ella le mandaba cartas a su hijo, diciendo que no se arrepentía absolutamente de nada. Y antes de pasar toda su vida en prisión, ella decide mejor quitarse la vida con una de las sábanas de la cama de su celda. No se tiene un número confirmado de muertes directas o indirectas de Ilse, pero se estima que son más de 5000. Si alguna de las personas que mencionamos en este top les llama mucho la atención, por favor coméntenlo para hacer un video exclusivo hablando de toda su historia. Muchísimas gracias a Donaida Rivero, quien fue la persona que nos dio la idea para hacer este video. Si tienes alguna idea de algún video que te gustaría ver en el canal, por favor cuéntamelo. Te recuerdo que mi nombre es Wicho y es momento de que salgan de mi cueva.